Mi hija adolescente casi le quita la vida a su hermana con jarabe para la tos, así que la interné en un centro. Ahora, un año después, pide volver con la familia. La mayoría de mis recuerdos de cuando vivía en casa consisten en gritos y en que me obligaran a crecer. Demasiado pronto. Cuando tenía 9 años, ya cuidaba de mis 2 hermanos e intentaba distraerlos de los gritos de mi padre a mi madre. Siempre anhelé tener una figura adulta, una mejor amiga que no me abandonara. Así que nació mi pequeña Amelia, y mi marido y yo nos aseguramos de que supiera que era una princesa. Pero, por desgracia, pasamos su cumpleaños en el hospital, porque fue entonces cuando nació su hermana, Audrey. Hasta ese momento, Amelia me veía como su mejor amiga, y yo lo sabía todo sobre su vida, sus dramas con los chicos, los profesores que odiaba, todos los cotilleos. Pero en cuanto nació Audrey, lloré a lágrima viva porque tenía fibrosis quística y una esperanza de vida de 30 años. De repente, la vida se convirtió en citas con el médico, planes de medicación y sesiones interminables de fisioterapia. Pasaba todas las tardes con Audrey, asegurándome de que estuviera bien. En ese momento, sabía que Amelia se daba cuenta de que pasábamos menos tiempo juntas, pero pensé que ya era lo suficientemente mayor como para entenderlo. Además, mi marido lo compensaba pasando más tiempo con ella. Audrey tenía unos 2 años cuando Amelia tuvo su primer novio. Cuando lo trajo a casa, ni siquiera reconocí su nombre. ¿Es el amigo de Amanda?, le pregunté, ya que Amanda era su mejor amiga en ese momento. No, mamá. Hace más de un año que no hablamos. Me ha bloqueado en todas las redes sociales, dijo con la voz entrecortada. Parecía que se le hacía un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera decir nada más, Audrey empezó a toser tan fuerte que empezó a vomitar, por lo que inmediatamente desvié mi atención de Amelia. No fue hasta que me encontré despierta a las 3 de la madrugada cuando volví a pensar en Amelia. Pensé en cómo se le iluminaba la cara cuando saltaba en los columpios del parque y me pedía que la empujara. Pero ahora ni siquiera sabía qué estaba pasando en su vida, quiénes eran sus amigos, qué le gustaba hacer para divertirse. Mi marido dormía a mi lado, y no quería despertarlo. Así que me limité a cogerle la mano mientras lloraba en silencio sobre la almohada. Pasé las 2 horas siguientes buscando cómo reconectar con ella en todos los blogs de madres. Parecía tan fácil. Así que a la mañana siguiente, cuando le pregunté si quería faltar al colegio y pasar todo el día conmigo, esperaba que se emocionara, sobre todo porque estaba dispuesta a llevarla de compras y dejarla comprar lo que quisiera. Pero fue entonces cuando la realidad me golpeó en la cara. No te molestes. Audrey probablemente te necesita. Su voz era fría, como si ya hubiera perdido la esperanza en mí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las parpadeé para mantenerme fuerte. Cariño, ¿estás segura? Te llevaré a Brandy Melrose y te daré $500 para que te compres lo que quieras. Sí, mamá. Estoy segura. Luego se fue al colegio sin decir nada más. Bueno, tal y como yo veía las cosas, a Amelia le quedaban unos 3 años en casa antes de irse a la universidad, y yo quería que sintiera que tenía un hogar al que volver. Así que, aunque me sentía fatal, no quería rendirme. Al día siguiente, la recogí del colegio, algo que no había hecho en años, y la llevé a una tienda de segunda mano en Broken. Era famosa por tener hallazgos increíbles, además la había encontrado en TikTok, así que sabía que a las chicas de su edad les encantaba. No me habló en todo el rato, pero se pasó allí 2 horas, y la cuenta ascendió a más de $200. Intenté disculparme en el coche por no haber estado presente, pero al fin y al cabo solo era una chica de 15 años, así que cuando me ignoró, ni siquiera me lo tomé como algo personal. Durante los días siguientes, seguí recogiéndola y la llevaba a sitios interesantes que me recomendaban otras madres, y le encantaban todos. Cuando llegó el viernes, me había puesto al día sobre su novio, y por fin supe quién era su mejor amiga. Poco sabía yo que esos momentos acabarían siendo la calma antes de la tormenta. Empezó poco a poco. Audrey tenía pequeños ataques de tos y una ligera dificultad para respirar, prácticamente lo mismo de siempre. Pero en solo 5 días, dormía todo el tiempo y tosía toda la noche. Era obvio que tenía mucho dolor, y yo no tenía ni idea de qué hacer. Y en solo 10 días, mi vida volvió a ir al hospital, pasando noches en vela en una silla de madera, sin saber si Audrey iba a vivir o morir. Excepto que esta vez solo tardó 12 horas en volver completamente a la normalidad. Fue tan extraño que, cuando me desperté, la habitación estaba llena de enfermeras haciéndome docenas de preguntas. ¿Habían caducado los antibióticos? ¿Funciona bien el nebulizador? ¿Qué usas para limpiar el equipo? Al principio, no les hice caso, porque estaba tan pendiente de Audrey que pensaba que no se me podía pasar nada. Pero tenía una sensación incómoda en el pecho que no se me iba. Así que decidí comprobar lo que me preguntaban las enfermeras, y entonces lo vi, en su nebulizador.
La máquina que convierte el medicamento líquido en vapor para los pulmones, no había antibióticos. En su lugar, estaba lleno hasta los topes de agua. Se me paró el corazón. No me extraña. Y entonces entró Amelia. Mamá, desde que Aurey llegó a nuestras vidas, estás siempre tan cansada. Tómate lo que he hecho como un favor. Y por una vez, no intentes salvarla. No podía respirar. Mi hija adolescente acababa de admitir que había manipulado la medicación que salvaba la vida de su hermana, y lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si esperara que le diera las gracias. No grité, no la agarré ni la sacudí como quería. Tenía miedo de que, si reaccionaba con demasiada fuerza, la alejaría por completo. Así que me quedé allí de pie, mirándola, tratando de encontrar a mi hija en esos ojos fríos. Amelia, logré decir finalmente. Esto no es una broma. Aurey podría haber muerto. Ella se encogió de hombros. Ya no tendrías que estar tan cansada. Podríamos volver a como eran las cosas. Reemplacé en silencio el agua por la medicación correcta, con las manos temblando todo el tiempo. Cuando la enfermera llamó para hacer un seguimiento, le dije que debía haber cometido un error. No me atreví a contarle a nadie lo que había hecho Amelia, ni siquiera a Tom. Esa noche, me quedé despierto observando cómo respiraba Aurey a través del monitor para bebés. No dejaba de pensar que tal vez había sido algo puntual. Un grito desesperado de una niña que se sentía abandonada. Quizás, si le daba más tiempo a Amelia, más amor, nunca volvería a hacer algo así. Pero durante los días siguientes, empecé a notar cosas. Los peluches de Aurey aparecían en sitios extraños. Una vez encontré su osito favorito boca abajo en el inodoro. Los frascos de medicamentos que deberían haber estado llenos estaban medio vacíos, aunque yo no le había dado ninguna dosis extra. Una tarde, pillé a Amelia de pie junto a la puerta del baño mientras bañaba a Aurey, escuchando cómo tosía. Finalmente, me derrumbé y le conté a Tom lo que estaba pasando. Él estaba agotado por las horas extras en el trabajo, y no le dio importancia. Es un adolescente, cariño. Hacen cosas dramáticas para llamar la atención. Solo vigílala, pero no exageres. Así que empecé a llevar un registro, anotaba todos los medicamentos, quién se los daba y a qué hora. Anotaba dónde estaba Amelia durante los tratamientos de Aurey. Empecé a guardar los medicamentos bajo llave y a esconder la llave. Nuestra casa, que ya era un campo de batalla, se convirtió en un campo minado. Amelia parecía notar el cambio. Se volvió más fría, más distante. Durante la cena, hacía comentarios pasivo-agresivos, como, vaya, Aurey recibe tanta atención por comer 3 bocados. Yo saqué todos sobresalientes el trimestre pasado, y ni siquiera os habéis dado cuenta. Intenté incluirla en las actividades con Aurey, pidiéndole que ayudara con la fisioterapia suave, o que leyera un cuento antes de dormir a veces. A veces se negaba rotundamente, otras veces aceptaba, pero lo hacía con una sonrisa forzada que me ponía los pelos de punta. Las cosas también empeoraron en el colegio. Sus notas bajaron mucho. Tuvo una discusión tan grave con su profesora de matemáticas que el colegio nos llamó para reunirnos. La orientadora mencionó que últimamente parecía inusualmente enfadada, y nos preguntó si todo iba bien en casa. Yo solo asentí y sonreí, demasiado avergonzada para decir la verdad. Anoche entré en la habitación de Aurey para prepararle el nebulizador, y lo encontré lleno de agua con jabón. Esta vez no era solo agua, sino agua mezclada con jabón lavavajillas. Si no lo hubiera comprobado, se lo habría metido directamente en los pulmones. Me enfrenté a Amelia en su habitación. ¿Has echado jabón en el nebulizador de Aurey? ¿Hablas en serio? Parecía realmente ofendida. ¿Por qué iba a hacer eso? Dios, mamá, te estás volviendo paranoica. No es culpa mía que no sepas dónde están las cosas de Aurey. Entonces empezó a llorar, con unos sollozos tan fuertes y dramáticos que Tom vino corriendo. Me encontró de pie junto a Amelia, que estaba acurrucada en su cama, llorando. Se puso furioso conmigo. ¿Qué demonios estás haciendo?, me espetó, empujándome al pasillo. Es solo una niña. No puedes seguir acusándola de intentar hacer daño a su hermana. Pero Tom, he encontrado jabón en el nebulizador. Alguien lo ha puesto ahí. Quizá lo has hecho tú sin querer. Estás agotada. No piensas con claridad. Ve a ver cómo está Aurey, y deja a Amelia en paz. Me sentí muy sola, como si estuviera loca. Estaba imaginando cosas. Estaba tan privada de sueño, que confundía el jabón con la medicación. Esta mañana, Aurey se despertó con dificultades para respirar. Tenía los labios azules. La llevamos rápidamente a urgencias, donde encontraron restos de sustancias químicas en su organismo que no formaban parte de su tratamiento habitual. El médico me llevó aparte y me preguntó si alguien más tenía acceso a sus medicamentos.
No pude seguir mintiendo. Les conté todo, el agua, el jabón, el comportamiento de Amelia. Ahora le están haciendo más pruebas a Aurey. Está estable, pero sigue en el hospital. Tom por fin se lo está tomando en serio, después de que el médico le mostrara los resultados de las pruebas. No sé qué pasará ahora. No sé cómo proteger a una hija de la otra. No sé cómo hemos llegado a esta situación, y cómo solucionarla. Lo único que sé es que la niña que creía conocer mejor que nadie se ha convertido en alguien a quien no reconozco en absoluto. Esa noche, me quedé en el hospital con Aurey. Tom se fue a casa para estar con Amelia, lo que me puso nerviosa, pero no podía dejar sola a Aurey. Ahora no. La silla del hospital era aún más incómoda de lo que recordaba, y me despertaba sobresaltada cada vez que Aurey tosía o una enfermera entraba a comprobar sus constantes vitales. Alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Tom. Amelia está dormida. Todo va bien en casa. Intenta descansar un poco. Quería creerle. Quería creer que tal vez todo era un horrible malentendido, que no estaba tratando de hacerle daño a su hermana, que yo no estaba fracasando completamente como madre. A la mañana siguiente, el médico entró con los resultados de las pruebas de Aurey. Encontraron rastros de limpiador doméstico en su organismo, del tipo que guardamos debajo del fregadero de la cocina. El médico preguntó si Aurey podría haberlo tomado ella misma. Casi me eché a reír. Aurey tenía 2 años. Mantenemos todos los productos de limpieza bajo llave, precisamente por ella. Solo había una forma de que eso hubiera llegado a su organismo. Señora Debes, tengo que dejar algo claro, dijo la doctora, bajando la voz. Si sospechamos que se ha causado daño intencionado a un menor, estamos obligados por ley a denunciarlo. Se me hizo un nudo en el estómago. Los servicios sociales, la policía, nuestra familia aparecería en las noticias locales. Amelia se la llevaría esposada. No podía permitir que eso sucediera. Fue un accidente, dije rápidamente. He estado limpiando su nebulizador con esa solución. No debí enjuagarlo bien. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. La doctora no parecía convencida, pero asintió lentamente. Le recomiendo encarecidamente que cambie el vinagre para limpiar su equipo, y que sea más minuciosa con el enjuague. Asentí con lágrimas en los ojos. ¿Puedo llevármela a casa hoy? Dejémosla una noche más en observación. Si sus niveles siguen mejorando, mañana por la mañana le daremos el alta. Envía un mensaje a Tom para informarle. Me respondió que se había tomado el día libre para quedarse con Amelia. Sentí una oleada de alivio al saber que, por fin, se estaba tomando esto en serio. Cuando llegué a casa al día siguiente con Aurey, la casa estaba impecable. Tom lo había limpiado todo. Amelia estaba sentada en la mesa de la cocina, haciendo los deberes, con aspecto completamente normal. Incluso sonrió cuando entramos. Hola, mamá. Hola, Aurey. Usó el apodo que le había puesto a Aurey cuando nació, antes de que todo se torciera. Me puse tensa y apreté más fuerte a Aurey. Hola, cariño. Tom me llevó aparte mientras Amelia seguía trabajando en sus problemas de matemáticas. Me ha dicho que lo hizo como un favor para que yo no estuviera tan cansada. Dice que lo has malinterpretado, que se refería a otra cosa, a que se ofrecía a ayudar más con el cuidado de Aurey. Lo miré fijamente. ¿Le crees? No sé qué creer, admitió. Pero también es nuestra hija, Jen. No podemos pensar lo peor. Miré a Amelia, inclinada sobre su libro de texto, jugando con su pelo como hacía desde que era pequeña. Parecía tan normal, tan parecida a mi pequeña. Me lo había imaginado todo. No sabía lo que había oído, lo que había visto. Voy a trasladar la cuna de Aurey a nuestro dormitorio, le dije a Tom. Solo temporalmente. No discutió, lo que me indicó que tampoco estaba del todo convencido por la historia de Amelia. Esa noche, preparé una habitación improvisada para la niña en un rincón de nuestro dormitorio. Trasladé todos los medicamentos de Aurey al cuarto de baño, e instalé un cierre a prueba de niños en la puerta. Tom observaba en silencio, con el rostro sombrío. Esto no puede seguir así, dijo finalmente, mientras yo comprobaba 3 veces el cierre. No tiene por qué ser para siempre. Solo hasta que resolvamos las cosas. ¿Pero qué significaba resolver las cosas? No podía enviar a mi hija de 15 años lejos de casa. No podía dejar que la arrestaran, pero tampoco podía dejarla cerca del equipo médico de Aurey. Los días siguientes fueron tensos. Apenas dormí, sobresaltándome con cada ruido que se oía por la noche. Amelia actuaba con total normalidad, iba al colegio, hacía los deberes, e incluso se ofrecía a ayudar a fregar los platos después de cenar. Pero a veces la pillaba mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Una tarde, mientras Amelia estaba en el colegio, llamé a mi hermano, Becho.
Vivía al otro lado del país, y no éramos muy cercanas, pero necesitaba hablar con alguien que no fuera Tom. Joder, Jen, dijo después de contarle todo. ¿Has pensado en llevar a Amelia a terapia? Por supuesto que lo había pensado, pero ¿cómo le dices a un terapeuta que tu hija adolescente podría estar intentando matar a su hermana pequeña? ¿Y si nos denunciaban? ¿Y si se llevaban a las dos niñas? Me da miedo, admití. ¿Y si realmente es? No estoy diciendo que lo sea, dijo. Pero incluso si solo lo hace para llamar la atención, esto va mucho más allá de la rebeldía normal de un adolescente. Necesita ayuda, y tú también. Después de colgar, me senté en mi coche y lloré durante 20 minutos. Luego me recompuse y llamé a un psicólogo infantil. Concerté una cita para Amelia para la semana siguiente, y le dije a la recepcionista que era por problemas de adaptación relacionados con la enfermedad de su hermana. No era una mentira del todo. Esa noche, durante la cena, le conté a Amelia lo de la cita. Es solo alguien con quien hablar, le dije, tratando de parecer despreocupada. Muchos niños con hermanos con enfermedades crónicas se benefician de la terapia. El tenedor de Amelia cayó con estrépito sobre el plato. ¿Tú crees que estoy loca?, preguntó. No, cariño. En absoluto. ¿Me envías a un psiquiatra porque crees que estoy intentando hacer daño a Aurey? Su voz se elevaba. No estoy loca, mamá. Tom intervino. Nadie ha dicho que estés loca, Amelia. Pero esto ha sido duro para todos, y para todos. Ella se rió, con un sonido horrible y amargo que nunca le había oído antes. Vosotros dos no tenéis ni idea de lo que he pasado. Un día soy todo vuestro mundo, y al siguiente es como si no existiera. No es cierto, dije, intentando cogerle la mano. Ella la apartó bruscamente. La habéis trasladado a vuestra habitación. Lo cerráis todo con llave, como si fuera un monstruo. ¿No confías en mí? ¿Con mi propia hermana? No sabía qué decir, porque tenía razón. No confiaba en ella. Ya no. Se marchó furiosa a su habitación, dando un portazo tan fuerte que se cayó un cuadro de la pared. Tom y yo nos quedamos allí sentados, en silencio, con Aurey balbuceando alegremente en su trona, ajena a la tensión. Quizá la terapia no sea tan mala idea, dijo Tom finalmente. A la mañana siguiente, Amelia actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó, besó a Audrey en la cabeza, y se fue al colegio sin mencionar nuestra pelea. Pasé el día nerviosa, esperando que cayera el otro zapato. Cayó esa tarde, cuando estaba bañando a Audrey. Me di cuenta de que había olvidado su toalla. Corrí al armario de la ropa blanca, cogí una, y volví corriendo. Todo en unos 30 segundos. Cuando volví, Amelia estaba de pie en la puerta del baño, mirando a Audrey chapotear en la bañera. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, con el corazón a 1000 por hora. Ella se encogió de hombros. Solo saludando a Aurey. Eso es un delito, dije. Envolví a Aurey en la toalla, la cogí en brazos, y la abracé con fuerza. No, claro que no. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, si me hubiera ausentado un poco más, podría haber pasado algo. No perdí de vista a Aurey en todo el día. Esa noche, le dije a Tom que quería instalar cámaras en la casa. Solo cámaras de seguridad básicas en las zonas comunes, y en la habitación de Aurey. Pensó que estaba exagerando, pero después de discutir un poco, accedió a regañadientes. Las pedí por internet esa misma noche, y pagué un extra para que las entregaran al día siguiente. Llegaron mientras Amelia estaba en el colegio, y Tom me ayudó a instalarlas. Pusimos una en el salón, otra en la cocina, otra en nuestro dormitorio, donde ahora dormía Aurey, y otra en el pasillo, fuera del baño. Descargué la aplicación en mi teléfono para poder ver las imágenes en cualquier momento. No le dije nada a Amelia sobre las cámaras. Me dije a mí misma que era por la seguridad de todos, pero en el fondo sabía que estaba espiando a mi propia hija. La culpa era abrumadora, pero no tan fuerte como mi miedo por Aurey. Los primeros días con las cámaras transcurrieron sin incidentes. Amelia iba al colegio, volvía a casa, hacía los deberes, y veía la televisión. Lo normal en una adolescente. Seguía sin hablarme mucho, pero tampoco hacía nada sospechoso. Empecé a preguntarme si realmente estaba perdiendo la cabeza por el estrés y la falta de sueño. Entonces, 5 días después de instalar las cámaras, ocurrió. Yo estaba en el supermercado con Aurey, y Tom trabajaba hasta tarde. Amelia estaba sola en casa. Por costumbre, miré las imágenes de la cámara en mi teléfono mientras esperaba en la cola de la caja. Amelia estaba en nuestro dormitorio, donde no tenía nada que hacer. Estaba de pie junto a la cuna de Audrey, que estaba vacía porque Audrey estaba conmigo. Tenía algo en la mano, y lo estaba esparciendo sobre las sábanas de Audrey. Acerqué la imagen todo lo que pude, pero no conseguí distinguir qué era.
Dejé el carrito en la cola de la caja y corrí a casa con las manos temblando tanto que apenas podía conducir. Cuando irrumpí por la puerta principal con Aurey en brazos, Amelia estaba sentada en el sofá, viendo Netflix, con aire completamente inocente. «Hola», dijo sin apenas levantar la vista. «¿Has vuelto pronto?» Me olvidé la cartera. Mentí, dirigiéndome directamente a mi dormitorio. Primero dejé a Aurey en su parque infantil en el salón. No quería que se acercara a lo que Amelia hubiera puesto en su cuna. Las sábanas parecían normales. Pasé la mano por encima y noté algo arenoso. Me llevé los dedos a la nariz y detecté un ligero olor químico. Deshice la cama por completo y metí todo en una bolsa de plástico para enseñárselo a Tom. Tarde, cuando volví al salón, Amelia estaba jugando con Aurey, haciéndola reír con un peluche. Parecían tan normales. Tan dulces juntas. Si no hubiera visto el vídeo, nunca habría sospechado que algo iba mal. «Voy a lavar esto», dije, mostrando la bolsa con la ropa de cama. «Huele un poco a humedad». Amelia solo asintió con la cabeza y siguió jugando con Aurey. Llevé las sábanas al lavadero, pero en lugar de lavarlas, escondí la bolsa en el estante superior. Pruebas. Esa noche, después de que Amelia se acostara, le enseñé el vídeo y las sábanas a Tom. Frotó un poco de la sustancia arenosa entre los dedos y la olió. «Es detergente para la ropa», dijo en voz baja. «Detergente en polvo». Se me heló la sangre. Si hubiera dormido sobre esas sábanas, el polvo le habría irritado la piel y los pulmones. Con su fibrosis quística, podría haberle provocado un episodio respiratorio grave. Tom por fin parecía tan asustado como yo. «Tenemos que hacer algo», dijo. «Esto no es el comportamiento normal de un adolescente». Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. «La cita con el terapeuta es mañana». «La llevaré yo», dije. «Y luego, no sé qué vamos a hacer. No podemos seguir viviendo así, Jen. Me da miedo dejarlas solas a Aurey y a ti con ella». No supe qué responder. Solo lloré más fuerte, y Tom me abrazó mientras me derrumbaba. A la mañana siguiente, llevé a Amelia a su cita con el terapeuta. Estaba en silencio en el coche, mirando por la ventana, con los auriculares puestos. Me preguntaba qué estaría pasando por su cabeza, si sabía que yo sabía lo que había hecho. El terapeuta, el Dr. Patel, pidió hablar primero a solas con Amelia. Me senté en la sala de espera, comprobando las cámaras de seguridad de mi casa en el móvil cada pocos minutos, a pesar de que Tom estaba en casa con Aurey. Después de unos 45 minutos, el Dr. Patel me llamó. Amelia está sentada en el sofá, con la cara manchada, como si hubiera estado llorando. El Dr. Patel le preguntó si le parecía bien hablar de algunas cosas en mi presencia, y Amelia asintió sin mirarme a mí. Nos ha contado algunos de sus sentimientos sobre los cambios que ha habido en su familia desde que nació Aurey, comenzó el Dr. Patel. Se siente muy desplazada y olvidada. Asentí, invadida por la culpa. Sé que no le hemos prestado tanta atención. El cuidado de Aurey es muy exigente. La doctora Patel levantó una mano. Entiendo los retos que supone tener una hija con fibrosis quística. Pero, desde la perspectiva de Amelia, ha pasado de ser el centro de su mundo a apenas existir para ustedes. Es un cambio traumático para una adolescente. Amelia estaba tirando de un hilo suelto de sus vaqueros, sin mirarme. Sin embargo, continuó la doctora Patel, con un tono más serio. Amelia ha negado cualquier implicación en la manipulación de los medicamentos o las pertenencias de Aurey. Dice que la han acusado de intentar hacer daño a su hermana, y se siente profundamente herida por esas acusaciones. Abrí la boca para protestar, para contarle a la doctora Patel del vídeo, el detergente, el nebulizador lleno de agua con jabón. Pero algo me detuvo. Si revelaba todo ahora, ¿qué pasaría? ¿Se llevarían a Amelia? ¿Nuestra familia se desmoronaría aún más? Yo he estado muy estresada, dije en su lugar. Quizás he sacado conclusiones precipitadas. El Dr. Patel me miró con una expresión que no pude descifrar. Me gustaría ver a Amelia 2 veces por semana, por ahora. Y creo que la terapia familiar también sería beneficiosa. Asentí, y concertamos las citas. De camino a casa, Amelia finalmente habló. Yo no hice esas cosas, mamá. Lo juro. Apreté el volante con más fuerza. Entonces, ¿quién lo hizo, Amelia? El nebulizador no se llena solo de agua con jabón. No lo sé. Quizás lo hiciste tú sin querer. Siempre estás tan cansada. Aparqué el coche a un lado de la carretera, y me giré para mirarla. Amelia, mírame. Ayer te vi por la cámara. Te vi poner algo en la cuna de Aurey. Se puso pálida. ¿Me estás espiando? Estoy protegiendo a Aurey.
¿Qué era ese polvo, Amelia? ¿Qué le estabas echando en las sábanas? Se desabrochó el cinturón de seguridad y alcanzó la manilla de la puerta. No puedo creer que hayas puesto cámaras en casa para espiarme. Me voy a casa andando. La agarré del brazo. No, no lo harás. ¿Qué era ese polvo?, insistí. Ella se soltó de un tirón. Era talco para bebés. Vale, solo intentaba ayudar. Siempre te quejas de que Aurey tiene dermatitis del pañal, y leí en internet que el talco para bebés ayuda. La miré fijamente. Podría ser cierto. Había malinterpretado por completo lo que había visto. Pero entonces, ¿por qué era arenoso? ¿Por qué olía a productos químicos? Enséñame el talco para bebés cuando lleguemos a casa, le dije. Ella puso los ojos en blanco. Vale, da igual. Cuando llegamos a casa, Amelia se fue directamente a su habitación y dio un portazo. Fui a ver a Audrey, que estaba durmiendo en su parque, mientras Tom trabajaba en su portátil cerca de allí. Luego fui a la habitación de Amelia y llamé a la puerta. No respondió. Volví a llamar, más fuerte. Amelia, abre la puerta. Enséñame el talco para bebés. Siguió sin haber respuesta. Probé la manilla. Estaba cerrada con llave. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Amelia, abre la puerta ahora mismo, o voy a por la llave. Oí movimiento dentro, y a continuación la cerradura hizo clic. Amelia abrió la puerta lo justo para lanzarme un bote. Toma, ya estás contenta. Talco para bebés. Pero cuando lo abrí y lo olí, no era lo mismo que había encontrado en las sábanas. Olía a talco y perfume. Lo que había en las sábanas tenía un olor más fuerte, químico. Esto no es lo que pusiste en las sábanas de Aurey. Levantó las manos. Dios mío, mamá. Nada de lo que hago es suficiente para ti, ¿verdad? Ya has decidido que soy una especie de monstruo. Me cerró la puerta en las narices. Me quedé allí, con el talco para bebés en la mano, completamente perdida. Me había equivocado. Estaba tan desesperada por encontrar una explicación a la misteriosa enfermedad de Aurey que estaba culpando, injustamente, a Amelia. Pero entonces recordé lo que me había dicho la primera vez, de pie junto al nebulizador lleno de agua. Tómate lo que hice como un favor, y por una vez no intentes salvarla. Lo había admitido. No estaba loca. Volví a nuestro dormitorio, y volví a revisar la bolsa de sábanas. El polvo definitivamente no era talco para bebés. Tomé una pequeña muestra, la puse en una bolsita de plástico, y la escondí en mi bolso. No sabía qué iba a hacer con ella, pero sentía que era importante conservarla. Esa noche, Tom y yo tuvimos una larga charla después de que las niñas se durmieran. Le mostré el talco para bebés que Amelia me había dado, y le expliqué por qué no creía que coincidiera con el que había en las sábanas. Quizá deberíamos enviar el polvo a un laboratorio, sugirió. Para que lo analicen. ¿Y luego, qué? ¿Si resulta ser algo peligroso? ¿Llamamos a la policía para denunciar a nuestra propia hija? Se llevó las manos a la cabeza. No lo sé, Ian. Ya no sé nada. Decidimos dejar las cámaras y continuar con la terapia de Amelia. Tom se tomaría más tiempo libre en el trabajo para ayudar con Aurey, y nunca dejaríamos a las niñas solas juntas. No era un plan perfecto, pero era todo lo que teníamos. La semana siguiente fue agotadora, pero sin incidentes. Amelia fue a terapia 2 veces, y el doctor Patel informó que se estaba abriendo más sobre sus sentimientos de abandono. Intenté pasar más tiempo a solas con Amelia, llevándola de compras, o simplemente sentándome con ella mientras hacía los deberes. Seguía distante, pero no tan hostil. Entonces, una noche, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada para ver cómo estaba Aurey, y la encontré ardiendo en fiebre. Respiraba con dificultad, y cuando la cogí en brazos, la noté flácida. Tom, despierta, lo sacudí frenéticamente. ¿Le pasa algo a Aurey? La llevamos rápidamente a urgencias, dejando a Amelia dormida en casa. Tenía 15 años, edad suficiente para quedarse sola unas horas. En caso de emergencia, los médicos se llevaron inmediatamente a Audrey para hacerle pruebas. Sus niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos. Mientras esperábamos noticias, revisé las imágenes de la cámara de mi teléfono, más por costumbre que por sospecha. Amelia seguía en la cama, aparentemente dormida. Rebobiné las imágenes de la noche para ver si había pasado algo raro. Alrededor de medianoche, la cámara captó a Amelia entrando en nuestro dormitorio. Se quedó de pie junto a la cuna de Audrey durante unos minutos, simplemente mirándola dormir. Luego se agachó, y pareció ajustarle la manta a Audrey antes de marcharse. No era nada sospechoso, pero me inquietó. El médico salió con cara grave.
El organismo de Aurey muestra trazas de un medicamento común en los hogares, pero extremadamente peligroso para alguien con fibrosis quística. ¿Ha abierto algún botiquín en casa?, preguntó. Se me heló la sangre. ¿Qué medicamento?, pregunté. Parece ser un antitusivo con destrometorfano. Para un niño con fibrosis quística, suprimir el reflejo de la tos puede ser mortal, ya que la tos es la forma que tiene de limpiar los pulmones. Negé con la cabeza. No tenemos medicamentos para la tos en casa, precisamente por su fibrosis quística. Los médicos nos dijeron que nunca se lo diéramos. El médico frunció el ceño. Bueno, sin duda está en su organismo. Estamos trabajando para eliminarlo, pero tendrá que permanecer en la UCI para mantenerla en observación. Volví a abrir la aplicación de la cámara y reproduje las imágenes de medianoche, ampliándolas todo lo que pude. Esta vez me fijé en algo que se me había pasado antes. Amelia no estaba ajustando la manta de Aurey, sino que le tapaba la cara con algo, un pequeño vaso para medicinas. Le enseñé el vídeo a Tom, con las manos temblando. Le ha dado medicina para la tos. Sabe que Aurey no puede tomarla. Todos los padres de niños con fibrosis quística lo saben. Tom se quedó pálido. Llamaré a mi madre para que se quede en casa con Amelia. No le digas nada. Hizo la llamada. Volví a ver las imágenes de esa noche, alrededor de las 10 de la noche. Amelia había entrado en nuestro cuarto de baño, donde guardábamos nuestros artículos de aseo, pero no los medicamentos de Aurey. Salió unos minutos más tarde con algo pequeño en la mano, que se guardó en el bolsillo. Recordé el frasco de Robitussin que había en nuestro botiquín desde que Tom había estado resfriado el mes anterior. Lo habíamos guardado separado de los medicamentos de Aurey, pensando que era seguro, ya que no formaba parte de su rutina de cuidados. Nunca imaginé que Amelia lo usaría contra Aurey. La madre de Tom llegó a nuestra casa en menos de una hora. Le dijimos que Aurey tenía complicaciones por la fibrosis quística, y que tenía que quedarse en el hospital, pero no le mencionamos nuestras sospechas sobre Amelia. Aurey pasó 3 días en la UCI. Apenas me separé de ella, durmiendo en la silla del hospital, y duchándome en el baño de pacientes. Tom dividía su tiempo entre el hospital y casa, tratando de mantener cierta normalidad para Amelia. La doctora Patel vino al hospital para reunirse con nosotros, y finalmente le contamos todo: el nebulizador, el polvo en las sábanas, el medicamento para la tos. Esto va más allá de mi experiencia, admitió. Amelia necesita una evaluación psiquiátrica más exhaustiva. Me preocupa que se trate de un caso de síndrome de Munchausen por poder, pero al revés. En lugar de enfermar a Aurey para llamar la atención, puede que esté enfermándola para que Aurey le preste atención a ella, y así quitársela. Era la primera vez que alguien ponía nombre a lo que estaba pasando, y me impactó como un golpe. No se trataba solo de celos adolescentes. Era un problema psiquiátrico grave. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome más impotente que nunca. Voy a derivarlos a un colega especializado en traumas familiares y trastornos de la personalidad en adolescentes. Mientras tanto, Amelia no debía quedarse sola con Aurey bajo ninguna circunstancia. Y quizá deberíamos considerar buscar una solución alternativa temporal para que una de ellas se quedara en otro sitio. Tom y yo lo discutimos esa noche en la cafetería del hospital. Su madre se había ofrecido a acoger a Amelia durante un tiempo, pero nos parecía que era como renunciar a ella. Mandar a Aurey fuera no era una opción. Necesitaba su equipo médico y su rutina. Quizá debería llevar a Aurey a un hotel durante unos días, sugerí. Solo hasta que podamos llevar a Amelia a que la evalúe este especialista. Tom parecía destrozado. ¿Cómo hemos llegado a esto, bien? ¿Cómo no hemos visto las señales? No tenía respuesta. Simplemente extendí la mano sobre la mesa, y le cogí la mano. Y los dos lloramos en silencio, bajo la luz fluorescente de la cafetería vacía. Cuando finalmente dieron el alta a Aurey, fuimos a casa a hacer las maletas, antes de irnos a un hotel. Amelia estaba sentada en el sofá cuando entramos. Parecía más pequeña, y más joven que sus 15 años. ¿Está bien Aurey?, preguntó con voz apenas audible. Estará bien, le dije, manteniendo la distancia. Nos vamos a quedar en un hotel unos días, mientras se recupera. Amelia levantó la cabeza de golpe. ¿Me vais a abandonar? La abuela se va a quedar contigo, le explicó Tom. Solo será por un tiempo, hasta que Aurey se recupere. ¿Es porque creéis que le hice daño? No era una pregunta. Le están eligiendo a ella en lugar de a mí otra vez. Amelia, alguien le dio a Aurey un medicamento para la tos. Los médicos lo encontraron en su organismo. Podría haber muerto, mi voz se quebró. Las cámaras te grabaron en nuestra habitación esa noche. Se puso de pie, con el rostro desencajado por la ira, y algo más, quizá miedo. ¿Y qué? A veces voy a ver cómo está. Eso no significa que la haya envenenado.
Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó Tom, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Quién más estaba en la casa? ¿Quién más sabría exactamente qué medicamento le haría más daño a Audrey? Amelia miró a Tom, luego a mí, y luego a Audrey en mis brazos. Por un instante, vi algo en sus ojos, no exactamente remordimiento, sino conciencia. Sabía que lo sabíamos. Luego corrió a su habitación, y cerró la puerta de un portazo. La madre de Tom llegó una hora más tarde. Le dimos instrucciones estrictas de no dejar a Amelia sola en la casa, y de llamarnos inmediatamente si algo parecía extraño. Luego nos fuimos al hotel con el corazón roto de nuevo. Mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Audrey en su sillita, por el espejo retrovisor pude ver a Amelia mirándonos desde la ventana de su habitación. Su expresión era inexpresiva, indescifrable. Levanté la mano para saludarla, pero ella simplemente se dio la vuelta mientras nos alejábamos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estábamos dejando atrás algo importante, no solo nuestro hogar, sino la familia que habíamos sido. Lo resolveremos, dijo Tom, cogiéndome la mano. Buscaremos ayuda. Lo arreglaremos. Asentí, pero ya no estaba segura. Hay cosas que, una vez rotas, nunca se pueden volver a unir igual. Y me aterrorizaba que nuestra familia fuera una de ellas. Nos registramos en un hotel económico, a unos 15 minutos de nuestra casa. Nada lujoso, solo una habitación con 2 camas grandes y una pequeña cocina. Preparé el nebulizador portátil de Audrey en el escritorio, mientras Tom traía el resto de nuestras cosas. Me sentía muy rara desempaquetando nuestros cepillos de dientes en ese baño desconocido. Como si estuviéramos en unas vacaciones familiares extrañas. No dejaba de mirar el móvil cada 5 minutos. La madre de Tom me envió un mensaje diciendo que Amelia estaba en su habitación, con la puerta cerrada, y que se negaba a salir a cenar. Sentía una mezcla horrible de preocupación y alivio, preocupada por lo que estaría pasando por la cabeza de Amelia, pero aliviada de que no estuviera cerca de Audrey. Esa primera noche en el hotel, apenas dormí. Cada vez que Audrey tosía, me levantaba de un salto para ver cómo estaba. Tom también daba vueltas en la cama. Alrededor de las 3 de la madrugada, susurró, quizá deberíamos buscar un tratamiento residencial para Amelia. Las palabras quedaron suspendidas en la oscuridad entre nosotros. Tratamiento residencial. Mandar a nuestra hija lejos. Ni siquiera pude responder. A la mañana siguiente, nos reunimos con el colega del Dr. Patel, el Dr. Bruce Hoffman. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y voz suave. Nos sentamos en su despacho, mientras Audrey jugaba con juguetes en el suelo. Y le contamos todo, el nebulizador, el polvo, la medicina para la tos. Todo. Lo que describen parece un trastorno grave de apego, complicado por los celos, y posiblemente problemas de personalidad emergentes. Dijo. Amelia se siente sustituida por Audrey. En su mente, alejar a Audrey le devolvería su lugar en la familia. Entonces, ¿está intentando matar a su hermano?, preguntó Tom, sin rodeos. El Dr. Hoffman se ajustó las gafas. No sacaría esa conclusión sin evaluar directamente a Amelia. Es posible que no comprenda del todo las consecuencias de sus actos. En su mente, puede que solo esté intentando que Audrey se ponga lo suficientemente enferma como para que la manden fuera. No necesariamente matarla. De alguna manera, eso no me hizo sentir mejor. Me gustaría ver a Amelia lo antes posible, continuó el Dr. Hoffman. Mientras tanto, su acuerdo actual de mantener a las niñas separadas es adecuado. Concertamos una cita para Amelia al día siguiente. Tom la llevaría, mientras yo me quedaba en el hotel con Audrey. De vuelta a casa, Tom recibió una llamada de su madre. Amelia se ha encerrado en el baño, y no quiere salir. Lleva allí más de 1 hora. Tenemos que irnos a casa, dijo Tom, dando media vuelta. Ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto. ¿Y si se hace daño? ¿Y si todo esto es demasiado para ella? Puede que yo estuviera aterrorizada por lo que ha hecho, pero sigue siendo mi niña. Cuando llegamos a casa, la madre de Tom estaba delante de la puerta del baño, llamando y suplicando a Amelia que abriera. Le entregué a Audrey, y me hice cargo de la situación. Amelia, soy mamá. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Silencio. Cariño, estamos preocupados por ti. Solo queremos saber que estás bien. Más silencio. Entonces, por fin, su voz débil y quebrada. Ven. Vuelve al hotel con Audrey. No me iré hasta saber que estás bien. Por favor, abre la puerta. ¿Por qué te importa? ¿Crees que soy un monstruo? Apoyé la frente contra la puerta, luchando por contener las lágrimas. No creo que seas un monstruo, Amelia. Creo que estás sufriendo. Y siento mucho no haberme dado cuenta.
La cerradura hizo clic. La puerta se abrió un poco. Pude ver uno de los ojos de Amelia mirándome. Tenía la cara manchada por el llanto. Me abandonaste, susurró. Lo sé, y lo siento. Amelia, tenemos que hablar de lo que está pasando con Aurey. Abrió la puerta un poco más. No quería hacerle tanto daño. Solo quería que se fuera un tiempo. Se me heló la sangre. Era la primera vez que lo admitía directamente, sin tergiversar la verdad, ni culpar a otra persona. ¿Podemos hablar en tu habitación?, pregunté, consciente de que la madre de Tom y Audrey estaban al final del pasillo. Ella asintió, y nos llevó hasta su habitación. Envié un mensaje a Tom, que estaba esperando en el coche, para que entrara cuando se unió a nosotros en la habitación de Amelia. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, tirando de un hilo suelto de la colcha, igual que había hecho en la consulta del doctor Patel. Amelia, dijo Tom, con suavidad, sentándose a su lado. Tenemos que entender qué está pasando. Ella no levantó la vista. Ya lo sabéis. Lo tenéis todo grabado. Queremos que nos lo cuentes tú, dije, sentándome a su otro lado. ¿Por qué, Amelia? ¿Por qué intentaste hacer daño a Aurey? Estuvo callada tanto tiempo, que pensé que no iba a responder. Entonces dijo, no quería hacerle daño de verdad. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. ¿Antes de Aurey?, preguntó Tom. Ella asintió. Entonces, mamá era feliz. No estaba siempre cansada y estresada. Hacíamos cosas juntos. Y luego llegó Audrey, y fue como si yo desapareciera. Así que le pusiste agua en el nebulizador, la ayudé a continuar. Y detergente en las sábanas. Y le diste medicina para la tos. Solo quería que estuviera lo suficientemente enferma como para que tuvieras que enviarla lejos, a un hospital especial, o algo así. Su voz era tan natural, que se me puso la piel de gallina. Busqué que podría empeorar su fibrosis quística sin matarla, dijo. Tom y yo intercambiamos miradas horrorizadas, por encima de su cabeza. Lo había investigado. Lo había planeado. Amelia, dijo Tom, con voz temblorosa. Y podría haber muerto por lo que hiciste. Especialmente la medicina para la tos. Es extremadamente peligrosa para los pacientes con fibrosis quística. Por fin, levantó la vista, con los ojos muy abiertos. No, en internet decía que solo empeoraría los síntomas. No le di mucho, dijo. Ha acabado en la UCI, dije. Los médicos han dicho que, si la hubiéramos llevado una hora más tarde, podría no haber sobrevivido. El rostro de Amelia se descompuso. Empezó a sollozar, unos sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. No quería que muriera. Solo quería que se fuera, para que todo volviera a la normalidad. La abracé, y mis lágrimas cayeron sobre su cabello. Estaba horrorizada por lo que había hecho, pero en ese momento solo veía a mi pequeña, perdida, y desesperada por recuperar la vida que tenía. Tenemos una cita mañana con un médico que puede ayudarte, dijo Tom, acariciándole la espalda. Se llama Dr. Hoffman. ¿Voy a ir a la cárcel?, preguntó entre sollozos. No, cariño, respondí rápidamente. Pero necesitas ayuda. Ayuda profesional que tu padre y yo no podemos darte. Lloró hasta quedarse dormida en mis brazos, algo que no hacía desde que era pequeña. Tom y yo la arropamos, y fuimos al salón, donde su madre estaba jugando con Aurey. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Negué con la cabeza. No lo sé. Tom y yo decidimos que yo me quedaría en casa con Amelia esa noche, mientras él llevaba a Aurey al hotel. Dormí en la habitación de Amelia, en un saco de dormir, en el suelo. Cada vez que me despertaba, comprobaba que siguiera allí, que siguiera respirando. A la mañana siguiente, Tom volvió, y fuimos todos juntos a ver al Dr. Hoffman. Aurey se quedó con la madre de Tom en el hotel. El Dr. Hoffman habló primero a solas con Amelia, y luego con todos nosotros. Amelia ha sido muy sincera conmigo, dijo. Ha admitido haber manipulado los medicamentos y las pertenencias de Aurey, con la intención de que enfermaran lo suficiente como para que la enviaran fuera. Insiste en que no quería causarle ningún daño permanente, ni matarla. ¿Le cree?, preguntó Tom. El Dr. Hoffman se quedó pensativo. Creo que ella cree eso, pero los comportamientos que describe son extremadamente preocupantes. Demuestran una falta de empatía y un control eficiente de los impulsos, que requieren una intervención inmediata. ¿Qué tipo de intervención?, pregunté, temiendo la respuesta. Recomiendo una evaluación de 30 días en el Centro de Salud Kendall. ¿Es un centro especializado en problemas de salud mental en adolescentes?, pregunté. Allí pueden proporcionar la terapia intensiva y la supervisión que Amelia necesita en este momento. Amelia se puso pálida. ¿Me vais a enviar lejos durante todo un mes?
No es un castigo, Amelia, dijo la doctora Hoffman, con suavidad. Es un tratamiento. Tendrás terapia individual todos los días, terapia de grupo, y una evaluación psiquiátrica completa. El objetivo es ayudarte a desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables, y abordar los problemas subyacentes que han llevado a estos comportamientos. Nos miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, papá, por favor, no me obliguéis a ir. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, mirar a mi hija a los ojos y decirle que tenía que irse. Pero sabía que era necesario, por ella, por Aurey, por todos nosotros. Al día siguiente, ingresamos a Amelia en Kendall. El centro era mejor de lo que esperaba, más parecido a un internado que a un hospital. Su habitación tenía una cama individual, un escritorio y una pequeña ventana. Le permitieron traer algunos objetos personales, fotos, su manta favorita y unos cuantos libros. Despedirnos fue horrible. Se aferró a mí como solía hacer cuando era pequeña, y le daba miedo la oscuridad. Le prometí que la visitaría todos los días durante el horario de visitas. Tom prometió que le llevaría sus aperitivos favoritos. Ambos le dijimos que la queríamos, una y otra vez, mientras nos alejábamos sin ella. Me sentí la peor madre del mundo. Tom me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió, pero necesitaba ese dolor para no derrumbarme por completo. Esa noche, volvimos a casa. La cuna de Aurey volvió a su habitación, pero mantuvimos el monitor para bebés al máximo volumen. La vigilaba constantemente, todavía paranoica por si pasaba algo. La primera semana del tratamiento de Amelia fue dura. Se negaba a participar en la terapia de grupo, y apenas hablaba en las sesiones individuales. Cuando la visitábamos, o bien lloraba todo el tiempo, o nos hacía el vacío. El doctor Hoffman nos aseguró que era normal, que estaba procesando muchas emociones difíciles. En la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a abrirse en la terapia. Nos contó que se sentía invisible después de que naciera Audrey, que primero había intentado llamar nuestra atención de forma positiva, sacando buenas notas, ayudando en casa. Pero nada parecía funcionar. Era como si Audrey fuera un agujero negro que absorbía todo el amor y la atención. Me sentía como si ya no importara, nos dijo durante una visita. Escuchar eso me rompió el corazón de nuevo, porque tenía razón. La habíamos descuidado. Estábamos tan consumidos por las necesidades médicas de Audrey, que no nos dimos cuenta de que Amelia se estaba ahogando delante de nosotros. Para la tercera semana, Amelia participaba activamente en todas sus sesiones de terapia. El Dr. Hoffman informó de un progreso significativo en su comprensión de sus acciones y sus consecuencias. Estaba desarrollando ejercicios de empatía y aprendiendo formas más saludables de expresar sus sentimientos. Creo que vamos por buen camino, nos dijo. Pero esto no es algo que se vaya a arreglar en 30 días. Amelia necesitará terapia continua después del alta, y toda la familia tendrá que participar en su recuperación. Empezamos sesiones de terapia familiar 2 veces por semana. Fue duro y complicado, y a veces todos acabábamos llorando. Pero poco a poco empezamos a reconstruir la confianza. Tom y yo aprendimos cómo nuestro enfoque en Audrey había afectado a Amelia. Amelia aprendió cómo sus acciones nos habían traumatizado a todos. Cuando pasaron los 30 días, trajimos a Amelia a casa. Las cosas eran diferentes. Habíamos establecido normas estrictas, no se le permitía estar a solas con Audrey, todos los medicamentos se guardaban en un armario cerrado con llave. Seguíamos teniendo cámaras en las zonas comunes de la casa, pero también había otras cosas diferentes. Me aseguraba de pasar tiempo a solas con Amelia todos los días. Aunque solo fuera 30 minutos, viendo TikToks juntas o ayudándola con los deberes. A Aurey la llevaba a cenar una vez a la semana, solo ella y yo. Los dos nos esforzábamos por celebrar sus logros, por pequeños que fueran. La salud de Aurey mejoró progresivamente, sin los sabotajes. Su fibrosis quística era controlable con los tratamientos habituales. Empezó a caminar y a hablar más. Y desarrolló su propia personalidad, que nos hacía reír a todos. 6 meses después de que Amelia volviera a casa, tuvimos la última sesión con el Dr. Hoffman. Estaba satisfecho con su progreso, pero insistió en que la recuperación era un proceso continuo. Amelia ha hecho un trabajo extraordinario, dijo. Pero la confianza lleva tiempo reconstruirse. Y eso está bien. Lo importante es que todos estén comprometidos con el proceso. De camino a casa, Amelia preguntó si podía coger la mano de Audrey en el asiento trasero. Era la primera vez que pedía interactuar con su hermana de esa manera. Las observé por el espejo retrovisor. Amelia sostenía con delicadeza la manita de Audrey, que balbuceaba alegremente. Lo siento, susurró Amelia, tan bajito que casi no lo oí. No nos hablaba a nosotros, sino a Audrey. Crucé la mirada con Tom. Él también lo había oído.
Ninguno de los dos dijo nada. Seguimos conduciendo hacia casa, juntos, como una familia rota, pero que poco a poco se estaba recuperando. Ha pasado un año. Amelia sigue en terapia, pero solo una vez a la semana. Ha hecho nuevos amigos en el colegio y se ha apuntado al equipo de debate. Aurey tiene 3 años y está muy bien. Su fibrosis quística está controlada, dentro de lo que cabe esperar. Seguimos teniendo las cámaras instaladas, pero ahora las miro menos. La semana pasada, entré en el salón y encontré a Amelia leyéndole un libro a Aurey. Estaban acurrucadas en el sofá. Aurey pendiente de cada palabra. Cuando me vieron, ambas sonrieron. No sé qué nos depara el futuro. La fibrosis quística de Aurey significa que siempre tendremos que lidiar con problemas médicos. La recuperación de Amelia sigue su curso, con días buenos y malos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que quizá podamos estar bien. No perfectos.